Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema de hoy, escuchar el dolor de las otras personas, el nuestro, la prevención del suicidio. La desolación, el dolor insoportable, la imposibilidad de sostener los deseos que nos mantienen del lado de la vida. Se puede luchar, sí, pero es demasiado difícil luchar sola, solo. Para salir adelante nos necesitamos. En este contexto, quisiera compartirles un fragmento del poeta inglés John Donne. Es de mis fragmentos preferidos en la poesía. Cito: ningún hombre, ninguna mujer es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es un pedazo de continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, todo queda disminuido, como si fuera la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unida a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién tañen las campanas. Las campanas tañen por ti. Para conversar estoy con nosotros el doctor Alejandro Vázquez García, psicólogo, especialista en psicoterapia para niñas y adolescentes, doctor en psicología y salud. Durante 12 años, responsable del Programa Estatal de Prevención del Suicidio en el Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. Formó parte del grupo de expertos, asesores para la elaboración del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio que desarrolló la Organización Panamericana de Salud, la Secretaría de Salud y la Facultad de Psicología de la UNAM. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Suicidología, una asociación civil sin fines de lucro, y es psicólogo en el Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones. Acompáñenos en Abiertamente y escuche las opiniones sobre el tema en nuestros sondeos de calle y las recomendaciones de la esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para adentrarnos un poco en el tema, tenemos las reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. La poeta estadounidense Sylvia Plath escribió: no creí en la cura. Si el corazón es frágil como una taza de porcelana y una gran pérdida lo hace añicos, ni todo el tiempo y la bondad del mundo podrán ocultar las feas grietas. En cuanto el precioso líquido del amor se derrama, te quedas seca, seca y vacía. Había padecido por años una severa depresión mal diagnosticada, tratada con el encierro y los electroshocks de la época. Cada intento de suicidio fue un grito de auxilio, escuchado a medias. Su escritura autobiográfica es la expresión de una desolación que la hundía. Unos días antes de su muerte, su psiquiatra le recetó por primera vez un medicamento que no alcanzó a hacer efecto. Seca y vacía, escribió la poeta para hablar de la desesperanza infinita, una de las señales a atender como advertencia de una vida en peligro. El suicidio sigue siendo un tema tabú, rodeado de juicios sumarios y estigmas, contexto que afecta de manera considerable a su prevención. No podemos cegarnos ante la demanda de ayuda de una persona con ideaciones suicidas. Según la Organización Panamericana de la Salud, en lo que llama la región de las Américas, es decir, nuestro continente, siguiendo las estimaciones del INEGI, en México tenemos una tasa de suicidios de 6.5% por cada 100,000 habitantes. Para 2021-2022, el suicidio representó la segunda causa de muerte entre la población de 15 a 29 años. Es importante percibir y diferenciar cuándo la depresión profunda no es el resultado de un duelo transitorio, sino un estado continuo que arrebata toda esperanza y horizonte de futuro. Atendamos las señales de alerta: angustia extrema, verbalización del deseo de morir, insistencia en la falta de sentido de la vida, describirse como una carga que complica la existencia de otras personas, tendencia al aislamiento, agitación y ansiedades, tratar con frecuencia de un estado de euforia a un estado de tristeza profunda, adoptar conductas de riesgo, expresar un dolor que ya se vive como imposible de manejar. El suicidio puede prevenirse. Los caminos hacia la sanación son posibles.
Bienvenido Alejandro Vázquez García, presidente de la Asociación Mexicana de Suicidología. Alejandro, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias por la invitación. Es una oportunidad para mí, es una oportunidad justo para la Asociación Mexicana de Suicidología, que es una asociación civil que lo que busca es justo espacios como este para poder difundir un mensaje desde el profesionalismo de la prevención del suicidio, bueno, la prevención, la atención y la posvención. Y bueno, pues gracias por la invitación. Mira, acá tenemos muchas ganas de aprender y yo creo que las personas que nos escuchan también. Entonces, si nos puedes, porque para mí este término de suicidología es una cosa muy reciente. Yo no sabía que existía de esa manera tan específica, así como una especialidad nombrada de tal manera. ¿Cómo sucedió? Bueno, sucedió en los años 60 con Edwin Schneidman, que él fue un trabajador social que comenzó a leer las cartas póstumas de las personas que morían por suicidio, veteranos de guerra. Y entonces se dio cuenta que las personas, muchos de ellos no tenían una psicopatología y algunas diferencias, o sea, algunas particularidades de que muchas veces en las cartas póstumas ellos escribían cuestiones que nosotros podríamos considerar muy triviales, como no se olviden de darle de comer al perro, ¿no? Claro, pero que indican que el vínculo con la vida sigue allí. Que indican que el vínculo con la vida sigue ahí, que en muchos casos no hay una psicopatología, porque luego se relaciona mucho todo como al tema de salud, cuando en realidad es un tema más amplio. Y entonces también se dio cuenta que no es lo mismo una persona que muere por suicidio que una persona que tiene intento de suicidio, que una persona que tiene ideación suicida. Hay un espectro muy amplio en nosotros como humanos que se reflejan justo en estas formas de manifestar desde el deseo de morir hasta morir por causas provocadas por nosotros mismos. A ver, Alejandro, vamos así como desglosando. ¿Qué significaría que sí había una psicopatología? Porque también eso pasa. Bueno, lo que pasa es que la psicopatología puede ser una forma muy inespecífica de nombrarlo como si fuera la razón por la cual la persona falleció. O sea, muchas veces puede ser un contexto adverso desde la infancia, puede ser un problema crónico, normalmente lo es para llegar al suicidio o incluso para llegar al intento de suicidio es común que sea un problema crónico. Entonces, de depresión, por ejemplo. Puede ser de depresión. Los principales problemas de psicopatología son los trastornos del estado de ánimo, que es depresión, ansiedad, ¿no? Pero no es lo único, también los trastornos de la conducta alimentaria, también las adicciones, ¿no? Los trastornos de personalidad. De esquizofrenia, por ejemplo. Algunos casos de esquizofrenia, aunque sea como un porcentaje menor, pero por supuesto, ¿no? Y casi todos estos problemas de salud mental están estigmatizados. Está estigmatizado el tratamiento, está estigmatizado, por supuesto, el comportamiento suicida, y eso limita mucho la comunicación para poder pedir ayuda, que es como, ¿no? Como iniciaste el programa, que es todos somos parte y no estás solo y pide ayuda y no es las personas suicidas y nosotros, todos. O sea, se han hecho mucho trabajo para entender por qué muchas cuestiones culturales, idiosincráticas, pues son nuestro límite del dolor para seguir viviendo, ¿o no? Es decir, estaba pensando, por eso un poco lo que dice Durkheim en un trabajo que hizo en el siglo XIX, ¿no? Sí. Toda esta parte de lo social. Es bien interesante lo que dice el que podríamos considerar tu maestro, es que muchas veces tiene que ver con una crisis. Muchas veces tiene que ver con una crisis, pero sí insisto que puede ser una crisis muy aguda, pero normalmente son problemas crónicos que después provocan la psicopatología. O sea, es decir, si el ambiente se empieza a tornar muy complicado, por ejemplo, la guerra, ¿no? Eventos traumáticos como el asesinato de un hijo o la muerte por suicidio de un hijo,
La violencia intrafamiliar, el abuso sexual intrafamiliar. Que eso es más como algo que va, obviamente, por una sola vez es muy traumático, pero el hecho de que sea reiterado, de que la familia tenga poca capacidad para resolver problemas, que tampoco hay que estigmatizar a las familias que tienen problemas para resolver problemas. Vaya la redundancia, ¿no? Hay de otras familias. Exacto, Todas las familias todos tenemos distintos un punto, grados de ¿no? problemas, claro. Ajá, pero cuando sientes que ya está justo doblando la resistencia, ahí es cuando hay que pedir ayuda, ¿no? O sea, tus herramientas no están funcionando, que no se cronifique, porque entonces se vuelve el trastorno. Puede ser que hayas nacido con alguna vulnerabilidad y entonces el trastorno haya estado, por ejemplo, de desarrollo desde el inicio de la vida, ¿no? Pero otras veces es por estos problemas que se hacen cada vez más grandes. El estrés va generando muchas veces el trastorno te mantiene vulnerable para que a veces, aunque ya el contexto no esté presionando, tú ya no tengas las herramientas para revertir. Y entonces, por eso es que sí es un tema también de salud, por supuesto, hay que atenderlo. Cuando ya tienes, desde que tienes deseos de morir, como que hay que echarse un poquito para atrás para pensar y contárselo a alguien que te pueda escuchar, porque, bueno, todavía tenemos... es un tema que a cualquiera nos puede sacar de nuestro balance al escuchar que alguien cercano a ti o un alumno que no es quizá tan cercano, pero en ese momento tú como maestro o director sientes la responsabilidad, porque la tienes, pues cómo lo manejas, ¿no? O sea, pero creo que siempre el problema es como la detección, lo que sucede con todo tipo de dolor moral, ¿no? ¿Cómo detectas en ti mismo y cómo detectas en otra persona cuando las cosas van mal? Realmente mal, cuando ya, lo que tú dices, cuando ya los problemas familiares son realmente traumáticos, ¿no? Sí, bueno, pues la primera es... Yo ya preferiría no vivir, prefiero morir. O sea, yo ya prefiero morir por quién soy, por la familia en la que vengo, por el contexto en el que nací. Hay personas que por los estereotipos se sienten muy incómodos consigo mismo, ¿no? Entonces, esa es una llamada de atención muy importante. O sea, hay que considerar que como humanos a veces nuestra percepción, justo con el trabajo que se hace desde la psicoterapia, se puede ajustar para que dentro de nuestro mundo entendamos que hay un lugar para nosotros y que podemos quizá dentro de las cosas que nos han mantenido vivos reencontrarnos con eso y empujar y darnos cuenta que muchas de las cosas que nosotros interpretamos de las otras personas como una percepción negativa de nosotros mismos, nosotros contribuimos a que sea de esa forma o que a veces ni siquiera está de esa forma, pero nosotros nos sentimos muy incómodos. Entonces, esa desconexión social es una de las principales razones que hay que, pues justo asumir que vale la pena preguntar y pedir ayuda para entender si realmente hay algo ahí. O sea, hablaste de estereotipos y hablaste de la sensación de no hay un lugar para mí en el mundo. Te voy a interrumpir tantito porque vamos a ir a un corte. Regresamos con nuestro fetiche para el tema de hoy. Nuestro fetiche de hoy, el árbol de la vida. Es una imagen arquetípica en las tradiciones mitológicas, religiosas y filosóficas de la mayoría de las culturas del mundo. Representa la fuerza del llamado a la vida, el conocimiento, la sabiduría, la unión del cielo con la tierra, de la vida terrenal con el inframundo. El árbol reúne a los 4 elementos: la tierra que lo nutre, el agua que circula a través de su savia, el aire y la luz que alimentan sus hojas, el fuego que puede crear si se frota. Existen vestigios de árboles sagrados desde los tiempos más remotos. Hay una etnia, se los cuento, me pareció una leyenda hermosa, Warramunga, en el norte de Australia. Ellos creen que el espíritu de cada niño pequeño, como un grano de arena chiquito, se encuentra dentro de algunos árboles y de allí salta hacia el ombligo de la madre y llega a su bebé.
Hay culturas que piensan que el principio del fuego, como el de la vida, se extrae de los árboles al frotarlos. Hoy que hablamos del riesgo que puede implicar la distancia con el deseo de vida, el alejamiento paulatino con los que nos retienen el mundo, pensé en el fetiche árbol, en sus raíces que los mantienen de pie y que en términos humanos traduciría como nuestra necesidad de amor, de pertenencia, de comunidad, de arraigo. ¿Y cuál es el significado de arraigo? Sino justamente echar raíces, arraigarnos adentro nuestro, arraigarnos en nuestros vínculos. Alejandro, tú nos estás mencionando dos cosas que tú desde tu experiencia identificas como un problema. Son los estereotipos, pero los estereotipos que una se aplica a una misma o que los que nos aplican desde afuera. Viene como de las dos partes. Obviamente has escuchado prejuicios dentro de tu educación sobre este tipo de manifestaciones. Uno que considero que ahorita está perjudicando bastante, porque al estar, inmerso en el tema, me lo comenta la gente que no está como empática frente a las personas que piensan en que tienen deseos de morir o ideación suicida, ¿no? Que son de la generación cristal, como que no resisten, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues obviamente las personas cuando tienen riesgo de suicida no se van a poder acercar a otros si consideran ellos mismos que tienen una fragilidad exacerbada y que realmente por su condición pues ellos deberían de poder ser felices. Uh-huh. Y entonces eso bloquea mucho que se acerquen y porque está en ambos lados, está en el que quiere pedir ayuda porque dice siempre tratando de resolverlo por sí mismo, ¿no? Sin el conocimiento que muchas veces en la terapia puedes tener, o acercándote con profesionales en una orientación que te das cuenta de que a cualquiera nos puede pasar, o que incluso, es más, muchos lo hemos tenido, muchos lo hemos pasado, y lo hemos pasado solos. ¿Qué hemos pasado solos? Perdón. La ideación suicida, el deseo de morir, o un intento de suicidio. Hay gente ¿A ti te ha sucedido? A mí me pasó en la adolescencia, como momentos, en la adolescencia, de joven adulto, uh-huh. Pero pues afortunadamente tuve acceso. Yo he estado muy cercano a la salud mental toda mi vida, prácticamente desde que nací. ¿Por qué? Porque tengo un padrino psiquiatra, uh-huh. ¿no? Psiquiatra y psicoterapeuta. Tuve, uh-huh. Pues ya falleció. Y entonces, pues como que de alguna forma llegó un momento que hasta me hartaba, pues que me insistieran mucho, sobre todo de adolescente, que tenía que continuar mi terapia y demás, ¿no? Pero se presentaba de repente como la angustia y como que pues yo estoy echando a perder las cosas que... El sinsentido. Sí, sobre todo como, pues en general echo a perder las cosas. Sí, creo que siempre hay algo que, de hecho hay una teoría que a mí en lo particular me ajusta, me hace mucho sentido, que es la teoría interpersonal del suicidio de Thomas Joyner, que habla de que el instinto de vida, ¿no? y el hecho de la vida siempre es un balance muy difícil de vencer. Uh-huh. Dentro del trabajo yo, en una ocasión, en un hospital, hice seguimiento telefónico de personas con intento de suicidio después de ser dados de alta. Uh-huh. Intentos de suicidio ya muchos muy graves, y no el primero, sino ya 3 o más, la mayoría de las personas que conocí durante ese trabajo. Y en ocasiones ya al estar inconscientes mandaban un mensaje o hacían una llamada, pero de la cual ya después no se acordaban, ¿no? Entonces... Una llamada como un grito de ayuda. Una llamada como un llamado de ayuda, exacto, sí. Y está muy documentado que vencer el instinto de vida es complicado. Entonces, yo creo que al haber estado en esos momentos dentro de una familia que promovió recursos para la salud mental, que aún así eso no evitaron que durante la adolescencia, que es muy frecuente uh-huh. que se presenten este tipo de pensamientos y deseos, pues el problema es que no tengas como muchos contrapesos. O sea, también los contrapesos van a tener mucho que ver uh-huh. para transitar por eso.
O sea, en ningún momento lo planeé, ¿Cuáles así, serían los pero eso no contrapesos? tiene nada de malo. Hay personas que lo planean o incluso lo llevan a cabo y se dan otro tipo de situaciones, como que a veces cuando lo llevas a cabo en ese momento dices, ay, no era para tanto, ¿no? Pero hay personas que en el no era para tanto mueren. Hay personas que en el no era para tanto sobreviven, pero a la vez esto les genera un problema más para afrontar, que lo intentaron, que ahora ya quedó expuesto, la familia lo sabe, no murieron, hay que ir al hospital, se genera todo un movimiento, porque pues dentro de la suicidología... Y de más vergüenza. Sí, porque está estigmatizado, por lo mismo que decíamos de los estereotipos, siempre estar bien. ¿Cómo se te ocurre intentar suicidarte? Claro, hay que evitarlo, ¿no? Nosotros estamos completamente en pro de evitar los intentos de suicidios, evitar que la gente no encuentre su lugar. Es muy importante esto que dices, de no hay un lugar para mí, ¿no? Porque sí, otra constante que he leído era lo que me comentabas hace rato, sentir que soy una carga para las demás personas, por ejemplo, pero ¿de dónde puede venir esta idea? O sea, ¿cómo surge una idea así? De hecho, por ejemplo, por muchos motivos. Soy una carga porque me va mal en la escuela, soy una carga porque por la depresión estoy muy irritable y he llegado a la violencia con personas a quienes amo. Soy una carga porque no logro dar el ancho para ser el aporte económico o el aporte, pues, de muchas cosas. Depende de lo que tu responsabilidad es en la vida o lo que tú esperabas hacer en la vida, ¿no? No dar el ancho. En el fondo de lo que me dice hay una cosa que me inquieta, es como una especie de ideal del yo. Es como un ideal inalcanzable. Exacto, sí, tiene que ver Pero mucho entonces, con el super yo. cuando me estabas contando, ¿no? Este muy alto índice de suicidio entre personas jóvenes, que me gustaría que nos hablaras de eso, por favor, porque entonces también me inquieta las redes sociales y esos ideales continuos de yo que nos venden todos los días. Entonces, si quisieras hablarnos un poco de lo que podrían ser las estadísticas. Sí, de lo que genera un vacío. Algo que nos ha estado llamando mucho la atención es que a lo largo de los años, de muchísimos años, la tasa de suicidios ha sido más alta en todos los grupos de edad para los hombres. Pero 2021 y 2022, que son o sea, años en los que sí tenemos los datos, es más alta en las mujeres de 10 a 14 años que en los hombres de ese grupo de edad. En la pandemia. Puede ser la pandemia, que se ha comentado que aumentó la violencia dentro de los hogares, y la cuestión de género, que pues, ¿no? No tanto el feminicidio tal cual, pero sí es como mucha violencia hacia las mujeres, que probablemente durante la pandemia, bueno, sabemos que sí aumentó, ¿no? El abuso sexual y físico. De adolescentes. Y también los adolescentes, o sea, los grupos de 10 a 14 años no es la tasa más alta, pero de todos modos, pues están muy chiquitos. ¿Qué está pasando, no? O sea, aparte no es por la cantidad, sino porque queremos trabajar para que las infancias, las adolescencias y pues en realidad todas las personas tengamos mejores oportunidades, estar sometidos a menos condiciones adversas, porque hemos estado hablando mucho de como de las personas, ¿no? Incluso como de mí, pero ¿qué hay de que a veces pues la vida sí se pone muy difícil? Exacto. La verdad es que la vida a veces se pone muy difícil y no has encontrado cómo hacerle, y a veces incluso, digamos, las personas más cercanas a ti pues sí te agreden de forma que dices, ¿a qué? O sea, ¿esto es la vida? Ahí es donde la vida se pone muy difícil, más difícil, porque creo que la vida se pone muy difícil, pero si hay una certeza de ser amado o amada, hay algo que es menos terrible, ¿no? Claro. Sí. Nos vamos a ir a los sondeos, las plazas y las voces. La pregunta fue, ¿por qué el suicidio sigue siendo un tema tabú? Y después nos seguimos con un corte. Yo creo que el suicidio sigue siendo un tema tabú porque la sociedad lo ve mal. Ve mal que expresemos cómo nos sentimos, ve mal que
digamos si nos sentimos mal, si nos sentimos bien, porque para la sociedad tenemos que estar bien siempre. Entonces, si no estás bien, eres un problema y la gente no quiere los problemas. Considero que hablar del suicidio sigue siendo tabú porque la gente no acepta que haya situaciones que te lleven a no aceptar seguir en la vida. Que no hay suficientes personas que hayan pasado por eso, quienes lo consideran todavía un tabú, tienen miedo a expresar esa parte de ellos, de no afrontar la muerte también. Yo creo que no estamos en una sociedad que habla directamente sobre los problemas mentales, la salud mental. Y yo creo, como tú lo mencionas, es un tabú. Yo creo que estamos en una sociedad sufrimos mucho miedo, mucho terror del saber si podemos seguir adelante o darnos por vencido, ¿no? Qué bueno que siguen con nosotros en el programa de hoy, cómo escuchar nuestro dolor de las otras personas, cómo prevenir un suicidio. O sea, nos estabas diciendo que hubo un aumento de suicidio de las niñas de 10 a 14 años, ¿no? Sí. 2020-2021. Sí. Que en general los suicidios se dan más en los hombres. Ajá, y sigue siendo así, excepto para ese grupo de edad. Parece que... ¿Por qué? Bueno, ¿Qué se ha estudiado? Ajá, lo que una de las principales causas pueden ser el abuso físico y sexual, y principalmente el abuso sexual en la infancia, no como el único factor así determinante, ¿no? Porque también hay estudios que señalan, estudios desde la teoría del apego, ¿no? Que, o sea, de esta forma de relacionarse con la familia, y que si la familia reacciona positivamente, es decir, como para realmente escuchar a la niña, a la joven, y proveer la ayuda y resolver el asunto en los términos que sean necesarios, legales, psicoterapéuticos, familiares. Entonces se tiene otro pronóstico, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué opciones pueden sustituir? Porque no todas las familias están dispuestas a ocuparse, a darse cuenta. Cuando la familia no logra dar esta contención indispensable, no responde a este grito de ayuda, ¿qué opciones hay? ¿Qué alternativas hay? Pues las alternativas que hay son los programas de violencia que existen dentro del gobierno, y también pues como que esos problemas, hablabas de la identificación al inicio del programa. Es muy importante que para la identificación, por un lado, es tener la corazonada, y por otro lado, una vez que tienes la corazonada de un problema de este tamaño, por ejemplo, un maestro de una escuela, una maestra, alguien de esa comunidad, pues lo pueda preguntar y lo sepa resolver, o sea, sepa a dónde pedir ayuda, porque pues ellos no van a poder resolver la situación como maestros, ¿no? Igual los psicólogos, las psicólogas, si hay indicios que, digamos, el psicólogo, la psicóloga y los maestros tenemos más herramientas porque estamos ahí, pero si se sospecha, si lo sospecha la tía, si lo sospecha un tío, no sé, la familia, pueden pues hablarlo y buscar ayuda en las instituciones, es decir, ir más allá de la familia, ¿no? Claro, en el caso de una familia que sí está dispuesta a aceptar. Ese es el problema. Yo en una ocasión, recuerdo un caso, ¿no? Que así fue, y quien se acercó fueron los abuelos. Ya habían puesto la denuncia, ya se estaban encargando de atender el caso de manera legal, y también solicitaron la atención psicológica en ese momento que yo estaba en una institución de salud mental. Y los abuelitos solicitaron la custodia. Los abuelitos solicitaron la custodia, exacto, ¿no? Y se las dieron
a veces es que le dan la custodia, por ejemplo, que si... Lo que pasa es que los padres a veces al separarse, pues ocurre cuando viven en casa de la mamá o en casa del papá, ¿no? Entonces ya se queda la custodia de la mamá o el papá, ¿no? Que es donde están en mejores condiciones, ¿no? Entonces ya eso lo determina un juez exactamente. Sí, que esperemos que determine lo justo. también, digamos, la familia no siempre quiere pasa, acompañar pero... con todo, ¿no? Vámonos a la situación más afortunada. La familia sí quiere acompañar. ¿Cómo pueden hacerlo? Porque me imagino que esto transforma totalmente la vida entera de una familia. Una tentativa de suicidio o simplemente las ideaciones suicidas cuando se manifiestan en voz alta. Claro, pues ahora en México está el Programa Nacional para la Prevención de Suicidio, que que ha buscado que el propio sistema de salud responda de manera más técnica y sensible, porque también, pues digamos, se ha difundido mucho que la prevención del suicidio que el suicidio es 100% prevenible. Pero eso puede resultar pues, muy complicado porque es prevenible siempre y cuando sepas qué hacer y cuentes con un respaldo. Entonces, por ejemplo, la familia puede ir a un centro de salud o puede ir a un hospital general, ¿no? Pero debe de esperar una respuesta sensible. No que le digan, solo está manipulando y que se regrese a su casa. Esa es una respuesta que... ¿Eso es común como respuesta? No legal. Quiere llamar la atención. Quiere llamar la atención. Hay incluso dentro del gremio médico, que no quiero estigmatizar a los compañeros, porque ahora que estoy dentro del Programa Nacional, la verdad es que también nos hemos encontrado con mucha gente que estaba esperando para sumarse. Sí, claro, sí, entendemos que no es contra todo, sí. No, sí. Sino que sí ha pasado. Yo lo que quiero también es transmitirle a las familias o a quien lo siente que si recibe un trato de ese tipo, no es el trato que debió recibir, no es un trato profesional, ¿no? O sea, más allá de que aparte no es un trato empático, que en estos momentos cuenta mucho la empatía, la sensibilidad de quien te escucha. Y que no hay que creerles. No hay que creer. Exacto. No a eso. Pues. Sí, así como a ti mismo de repente, pues también decir, oye, me quiero morir y quiero hacer esto, pues tampoco te la creas tanto. Mejor pide ayuda para que veas bien, que tengas mayor claridad en la decisión que estás tomando, ¿no? Porque hemos hablado de que todos nos hemos sentido mal, todos nos hemos sentido bien también. Exacto, sí. Entonces hay que regresar a ese sentir bien. A lo mejor ya te perdiste. Pero de repente también muchas veces en el deseo, en lo que te gusta en la vida, en lo que mejor haces, ya se te olvidó lo que se sentía. Cuando tienes un trastorno, cuando ya es mucho tiempo que te sientes mal, ya no te acuerdas lo que es sentirse bien. Ya no te acuerdas que te has sentido bien. Y te cansas, supongo, te agotas. Y te agotas, ¿no? Te desanimas. Te agotas de tanto dolor. ¿Y cuáles son los pasos? O sea, primero ubicar el problema. ¿Y cuáles son los pasos para ir recuperando esta cierta dulzura de vivir, vamos a decir? Sí, pues es una pregunta difícil, porque cada persona para cada persona, lo decía Edwin Schneidman, el padre de la suicidología, que tiene una teoría sobre el dolor psicológico, y que el dolor psicológico, esa combinación de factores que te lleva a sentirte tan mal, ¿no? que ese dolor psicológico es tan particular, sin romanticismos, es tan particular como cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces tienes que trabajar como psicoterapeuta con eso de cada persona. Pero en mi experiencia personal, una de las cosas que como psicoterapeuta me ayuda mucho, además de como el estudio de las cuestiones técnicas y teóricas, es esa posibilidad de que mientras escuchas las razones que tiene la persona para ya no vivir, que resultan muy válidas, también ves cosas en la persona como recursos personales o contextuales que dices, o sea, que normalmente a mí me brinca mucho decir, yo creo que sí puedes vivir, además de que el hecho de realmente hablar abiertamente sobre cuál es su condición
suicida, digamos, pensamientos, o sea, qué es lo que lo pone en esa modalidad de suicidio, como pues la violencia recibida, los errores cometidos de no pude entrar a la universidad, no me he podido comprar el carro que yo quería, pues por mi aspecto físico nadie me va a querer, por la colonia en la que vivo, es que, pues o sea, las cosas que escuchamos, ¿no? Son muchos motivos, ¿no? El hecho de que fui internada en el hospital psiquiátrico y llevo un tratamiento psiquiátrico y es muy costoso y mi familia tiene que venir a verme, ya soy muy pesado muy pesada para ellos. Y tú como psicoterapeuta ves obviamente que sí, que la familia está haciendo un esfuerzo, que la familia por supuesto prefiere hacer el esfuerzo que perder, que ver que su hijo, su hija, que por mucho tiempo por estigmas creyeron que no iba a llegar a tanto, por no saber hacer un alto, sí, como por no dimensionar quizá el problema, de repente dicen, ay caray, no, claro que sí. Y bueno, esto, por supuesto que lo hago por ti, con el propósito de que puedas mejorar. También las familias a veces ya están muy cansados de que no han encontrado la forma, ¿no? Y cansados, como que a veces sí dicen, pues ya, o sea, ya no sabemos qué hacer, están agotados también. Dentro de la misma familia tampoco no es raro que haya ideación suicida, antecedentes de intentos de suicidio, de suicidios. Es muy frecuente, es que aparte también por eso la suicidología, porque es algo tan humano, tan frecuente en todos nosotros que también hay que no hay que ignorarlo. Hay una enorme culpa, ¿no?, que se genera en el entorno y que a veces es difícil negociar con una misma la culpa para decir, no se trata de mí, se trata de que otra persona esté en peligro, para salirme de mi culpa y ayudar, ¿no? Porque está eso de ¿qué hicimos mal? Como en todas las muertes prematuras. Sí, entonces nos vamos a ir a las plazas y las voces de nuevo. La pregunta fue, ¿por qué es importante el acompañamiento emocional a personas con ideaciones y o conductas de riesgo? Luego nos seguimos con un corte. Es importante porque aun cuando la persona no ha expresado verbalmente que quiere morir, el acompañamiento emocional ya sea dirigido a evitar que eso suceda o con una persona que no lo ha expresado aún, puede ser o no una parte que lo detenga de esa idea. Puede hacer que la persona cambie esa perspectiva o que simplemente diga, bueno, tengo esta razón para seguir. ¿Por qué es importante estar acompañado? Pues yo creo que no todas las personas somos capaces de poder expresar lo que sentimos. Yo creo que un ejercicio bueno pues es escribirlo o platicarlo, ¿no? A veces buscamos un hombro para llorar o para tener un consejo, ¿no? Pero a veces nada más necesitamos ser escuchados. Todos tenemos problemas, todos estamos pasando por diferentes situaciones. Problema es problema, ni más ni menos. A final de cuentas hay que darle la seriedad a cualquier tipo de problema y la familia lo es todo. El acompañamiento emocional es muy importante, ya que pues estas personas que tienen esta idea de suicidio o que han pasado por esto son personas vulnerables, personas que requieren sí o sí un apoyo, ya sea de una persona, de algún animal, pero es importante porque si no lo tienen pueden volver a recaer y nadie puede darse cuenta de eso. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con el doctor Alejandro Vázquez García, presidente de la Asociación Mexicana de Suicidología. Alejandro, entonces estamos en este momento, digamos, del momento de la terapia. La persona llega y dice, bueno, es que a mí mi físico no me gusta, retomo, ¿no?, los ejemplos que nos pusiste, o no me gusta la colonia, pero eso, ese tipo de datos, digamos, podemos irnos hasta el infinito, ¿no? Hasta el infinito. Pero ¿qué hay detrás? Es decir, ¿por qué hay jóvenes que pueden ir
no ingresar en una primera vez a la universidad, sí que eso se convierte en traumático. ¿Qué hace que el cuerpo de una persona se viva como traumático cuando simplemente podía ser, es lo que es? Sí, por supuesto. De ahí es que también muchas veces llega esta confusión de por qué a unas personas sí les causa tanto daño y a otras no, que viven en las mismas condiciones, ¿no? O sea, bueno. Y muchas veces lo que tiene que ver es las presiones. Tienes que entrar a la universidad, ¿no? Va a sonar a cliché, pero solo si eres profesional vas a ser alguien en la vida, vas a realmente ser alguien que vale la pena dentro de esta familia o la sociedad. O sea, incluso podría ser una familia de contadores, una familia de cualquier profesión y que digan, tienes que estudiar eso, y que entonces a la hora de entrar a la universidad no reprueben el examen. Bueno, reprueben el examen, hay solo 100 lugares para 100,000 personas. Esas son parte de las razones reales, ¿no? Que el problema es que tú crees que tú provocaste todo eso, ¿no? O sea, y que realmente pero alguien es te algo... tiene que haber convencido. Alguien te tuvo que convencer. O sea, quiero decir todo lo que no está dicho, porque eso es toda una vida de exigencia. Alguien te tuvo que convencer que solo si tienes la piel blanca, alguien te tuvo que convencer que solo si hablas de manera fluida, alguien te tuvo que convencer de que si no, eres una persona con menor valía. Así es como una inyección de exigencia a edad muy temprana, me imagino. Y creo... Y miedos. A ver, sí. Porque si no lo hago, entonces ¿qué voy a hacer? Miedo de la persona que escucha. De la persona que escucha, que le da un lugar. Por ejemplo, tus padres que te digan de manera continua que si no haces eso, entonces estás mal, y te dan toda una serie de argumentos que te convencen, y entonces en el momento en el que no lo consigues, ya pues crees que realmente estás mal. Y muchas veces que tus padres dicen, no, pero tampoco, o sea, tranquilo, ya en ocasiones lo hiciste tan tuyo que ya no crees cuando te dicen, en serio, sigue adelante, vuelve a intentarlo. O sea, puede haber muchas variantes, claro, ¿no? No, y con la mejor intención también se puede suponer que exigir de esa manera es ayudar al hijo a que salga mejor adelante. A que mantenga una ¿no? atención para su superación. Pues sí, para que tenga un mayor crecimiento en la vida y que pues ¿qué quieren los padres? Pues quieren que ver a sus hijos felices, ver a sus hijos realizados. Algunos no, pero sí, digamos claro, no. Sí. Pues, tienes toda la razón, pero sí. De hecho, hay una política de buenos tratos a la infancia, a partir de una investigación, y que en general los padres, a pesar de ser violentos, en algún lugar sí dicen, yo quiero que mi hijo crezca sano. Algunos quizá tienen el deseo de que formen una familia, no sé, ahora está todo mucho más abierto. Creo que la sociedad ha evolucionado en varios temas culturalmente de manera favorable en estos tiempos. También nos comentabas, entonces quería volver al punto de que hay mucho más suicidios de hombres que de mujeres. Sí. ¿Y a qué lo atribuyes o qué se ha estudiado? Además de todo lo que hemos hablado que le puede pasar a hombres y mujeres, ¿no? En los hombres hay un problema por ejemplo, hay más problema para pedir ayuda. Sigue habiendo más un problema para expresar las emociones de ese tipo. O sea, volvemos al estereotipo, ¿no? Y entonces esto hace que lo hemos, de hecho, en un trabajo que realicé, sí pude ver que muchas de las personas con intento de suicidio, en su mayoría mujeres, porque los suicidios son más en hombres que en mujeres, pero los intentos de suicidio y la ideación suicida es más frecuente en mujeres que en hombres. Pero aquellos hombres con intento de suicidio que conocí,
no llevaban no habían tenido en su mayoría un acercamiento a salud mental. Y un porcentaje mucho más grande de mujeres ya estaban en tratamiento o ya habían tenido algún tipo de acercamiento. No es el único tema de salud en el que los hombres somos más renuentes. No, en todos. En todos. Cada vez que vamos a espacios de sanación, terapias de grupo, yoga, la mayoría somos mujeres. Entonces este enfoque desde la masculinidad, ¿no? Los problemas de alcoholismo, que son más frecuentes en hombres. Creo que en los hombres debemos de trabajar mucho más para poder tener una mayor aceptación de nosotros mismos y entre nosotros, para expresar la tristeza, los sentimientos de debilidad, los momentos de flaqueza, para no estar aparentando que estamos bien cuando realmente la estamos pasando muy mal. Exacto. Vamos, acompáñame por favor a nuestras recomendaciones de libros y películas. Acá completita, el paquete completo de la obra de la escritora argentina Alejandra Pizarnik. Es poesía y prosa muy poética. Ella publicó su primer libro, La tierra más ajena, a los 19 años. Pizarnik vivió su cotidianidad entre la lucha contra las graves dificultades emocionales que padecía y el privilegio de su talento, que trabajó mucho. En 1972 decidió detener su vida. Durante sus años en París hizo una entrañable amistad con el escritor Julio Cortázar. Hay en internet una carta que Julio Cortázar le escribió en respuesta a otra carta donde él percibió que ella estaba de nuevo muy deprimida. Ella ya vivía en Argentina en ese momento. Murió a los 36 años y su obra ocupa un lugar central en la literatura latinoamericana. Lo que no tiene nombre, de la escritora colombiana Piedad Bonet. Piedad narra el abismo emocional infinito de perder a su hijo Daniel. Es un libro tremendo, ¿eh? Daniel padecía esquizofrenia y se suicidó a los 28 años. Lo que no tiene nombre es la búsqueda de una madre para intentar entender, leyéndolo, conversando con sus hermanas, con sus exnovias, con su psiquiatra. En una entrevista ella dice, cito, en un momento tuve que parar para no volverme loca. Pero el libro es también una muy amorosa celebración de la vida de su hijo, de su maternidad, de ella, de la sonrisa y los talentos de su niño Daniel. El mundo de ayer, del escritor judío austriaco Stefan Zweig. A principios de la Segunda Guerra, Zweig tuvo muy claro el horror que traía el nazismo y supo también que se venía la anexión de Austria por parte de Alemania, muy celebrada por los austriacos, por cierto. Migró a Londres, donde tuvo una amistad con Sigmund Freud, y después a Brasil. Es una crítica de su tiempo teñida también de mucha nostalgia. Zweig no soportó ni el exilio ni la catástrofe que la barbarie nazi significaba para el mundo. Se suicidó en Petrópolis junto a su pareja, Charlotte Altmann. No se pierdan también de Zweig su novela 24 horas en la vida de una mujer. Y de la que hay una película del último libro, no de 24 horas en la vida de una mujer, sino del anterior, del libro anterior, que se llama Adiós Europa, dirigida por María Schrader. Está en la plataforma de Filmin. Tiene una biografía excelente de María Antonieta también. Película Miss Marx, dirigida por la cineasta y guionista italiana Susanna Nacchiarelli. La biografía de Eleanor Marx, la hija menor del filósofo y economista Karl Marx. Eleanor fue una mujer brillante, defensora de los derechos de las mujeres, activista por los derechos de los trabajadores y contra el trabajo infantil. Ella trabajó junto a Engels organizando todo lo que había dejado, todos los papeles que había dejado su padre. Y en medio de una vida apasionante se enamoró del activista Edward Aveling, un seductor egoísta, lleno de encanto, sí, pero un abusador consumado. Cuando Eleanor supo que quien ella consideraba su pareja se había casado en secreto, se separó de él, pero no pudo ya superar la desilusión y su depresión. Está en Filmin. Not Today, esta película es interesantísima, dirigida por Aditya Kripalani. Ali es una joven musulmana que, escondida de sus padres, entra a trabajar como consejera en una línea telefónica de prevención del suicidio. El primer día recibe una llamada de un hombre desconocido que está a punto de saltar de una azotea. La conversación comienza y se prolonga a lo largo de toda la película. De eso se trata. Alia va de un lado a otro de la ciudad para encontrar los espacios que eran significativos para ese hombre a quien intenta salvar y que le señala. Pero él le puso una condición. Voy a hablar de mi vida, pero tú vas a hablar de la tuya, ¿no? Esto tiene que ser
justo y equivalente, porque la que daba los servicios para salvar a personas en situación de suicidio era ella. Entonces, ambos comparten esa larga noche, lo que nunca antes le habían dicho a nadie, y se convierte, una está presenciando una larga jornada terapéutica, y ambos se salvan el uno al otro. Está en Filming. Mars puede esperar, esto también es muy interesante lo que logró hacer Marco Bellocchio. Es un documental, es muy hipnótico. Él ya tiene 80 años cuando decide que hay un tema del que no se habla en su familia y que ya son todas personas mayores y que es o ahora o nunca. Romper en colectivo el tema tabú del suicidio de Camilo, su hermano gemelo, a los 29 años. Así va entrevistando a cada integrante de su familia y, por supuesto, en paralelo, trabajando él mismo el dolor y la culpa que ha traído dentro toda la vida. Porque sufría Camilo, que necesitaba, porque nadie entendió la profundidad de su depresión. Era muy complicado de hacer y está muy bien hecho. Una especie de terapia familiar alrededor de un duelo no trabajado. Es documental. Es realmente el director y su familia. Está en Netflix. Alejandro, ¿hay algo más que nos quieras comentar? Bueno, pues hay muchas cosas ahorita con las recomendaciones que hiciste que me hicieron reflexionar, pero creo que una importante es que, por un lado, que se acerquen a la Asociación Mexicana de Suicidología, ¿no? En nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, como Suicidología MX, para, pues digamos, mantener, ¿no? Que esto sea la oportunidad de generar un acercamiento con la sociedad. Hay dentro de la asociación, somos una asociación más como somos de tipo académico, entonces, por ejemplo, hay asesoría, capacitación, como talleres de formación. Talleres, y vamos a tener el Congreso Mexicano de Prevención de Suicidio en Veracruz, 25 y 26 de octubre de este año 2024, que pues también ojalá nos acompañen, como vamos a hablar pues de la prevención en las escuelas, de la evaluación del riesgo suicida, de cómo representa un problema de salud, cuáles son los factores preventivos, todos los aspectos éticos que hay alrededor de una intervención y por supuesto de la posvención, es decir, el trabajo con las personas supervivientes de suicidio. Porque importantísimo. Importantísimo, ¿no? Una de las cosas que ahorita mencionabas en una de las películas es justo el tormento que puede generar una pérdida de esta naturaleza en cuanto a las culpas, en cuanto a las imágenes, en cuanto a todo lo que se vivió y no se pudo evitar, y ese sentimiento tan profundo, porque es un duelo muy particular, ¿no? Y que muchas veces queda silenciado por todos, toda la vida. Por todos, ¿no? Entonces, dentro de la asociación hay un grupo que lleva el doctor Quetzalcóatl Hernández en línea. Pueden ver en Facebook y se pueden acercar. Y de ese tema también se va a hablar en el Congreso. Hay mucho más que hablar, pero muchas gracias por la invitación. Próxima vez, con mucho gusto. Sí. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.